Vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios y os invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3. Vamos a leer los primeros 21 versículos que nos enseña la verdad crucial que necesitas experimentar para ser salvo. Vamos a leer el texto y pedirle al Señor que bendiga su palabra. Y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Señor, te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor. El poder y la intervención de tu Espíritu Santo en tu siervo que pone tu palabra para que lo haga con fidelidad. Y también en los corazones que han de escuchar esta palabra explicada y proclamada, para que tú produzcas la fe en los que no creen y para que también tú hagas crecer la fe de aquellos que ya has hecho nacer de nuevo. Queremos ser transformados por estas verdades, que nuestra mente sea renovada por medio de tu verdad. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Como decíamos, estamos estudiando este capítulo 3, versículo del 1 al 21, una enseñanza crucial que Jesús le enseña a Nicodemo. Una verdad crucial que necesita experimentar para ser salvo. Esta es la idea principal de esta conversación. Para ser salvo es indispensable experimentar el nuevo nacimiento. Así podríamos resumir lo que Jesús está aquí enseñando a Nicodemo. Para ser salvo es absolutamente indispensable experimentar el nuevo nacimiento. No podemos olvidar el propósito de este evangelio. En el capítulo 20, Juan escribe al final de este evangelio recordando el propósito por el cual ha escrito este evangelio movido por el Espíritu Santo. En Juan 20, versículo 30 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos,
que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Ese es el propósito del Evangelio. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Es el Espíritu Santo quien ha movido al apóstol Juan para que escribiera estas verdades fundamentales que todo hombre debe escuchar para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y tener vida por medio de Cristo. Y esta es una verdad crucial. Necesitas experimentar indispensablemente el nuevo nacimiento para ser salvo. Observamos que el texto está dividido en tres partes. En primer lugar, del versículo 1 al 3, Jesús enseña una verdad crucial, una necesidad imprescindible de nacer de arriba. En el versículo 4 al 8, Jesús explica esta verdad crucial y explica la naturaleza sobrenatural del nuevo nacimiento. Y por último, versículo del 9 al 21, Jesús advierte de una verdad crucial. Hay una advertencia final acerca de esta verdad crucial y son las consecuencias eternas de nacer de nuevo o de no nacer de nuevo. Las consecuencias eternas de nacer de nuevo o no nacer de nuevo. Y aunque vamos a ir por medio de estas tres partes, la enseñanza, la explicación y la advertencia, también vamos a ver las características del nuevo nacimiento. A medida que vamos viendo estos versículos, vamos a observar y aprender las características del nuevo nacimiento que nos animan a confiar en Dios y a alabarle por su misericordia. Las características del nuevo nacimiento que nos animan a confiar en el Señor y a alabarle por su misericordia. Ya empezamos a estudiar los versículos del 1 al 3. No vamos a repetir todo lo que hemos aprendido, pero sí vemos aquí una característica primordial del nuevo nacimiento. Y observa esta primera característica. El nuevo nacimiento es la obra inicial que experimentamos para ser salvos. Lo resumimos de esta forma. El nuevo nacimiento es la obra inicial. Es el comienzo de la salvación. Es el comienzo de la experiencia del creyente. Esta es la primera característica. El nuevo nacimiento es la obra en la que comienza todo, en la vida del creyente. Dice ahí en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Y ya estudiamos en su momento que esa palabra no puede ver, enfatiza no puede creer acerca del reino de Dios. No solamente verlo en el futuro, sino ver las señales del reino de Dios en ese tiempo, en ese momento, obrando en medio de ellos por medio de Cristo, quien estaba cumpliendo las profecías. Cristo es Dios hecho hombre y estaba manifestando por medio de sus obras y su enseñanza los principios del reino de Dios. Si tú quieres creer en Cristo, hay una cosa que necesitas experimentar. Y todo comienza ¿con qué? No con creer, sino con el nuevo nacimiento. Sí que hemos leído que aquel que cree tiene vida eterna. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué viene antes, creer o recibir vida eterna? Este es un principio fundamental que todos debemos conocer y que Jesús está enseñando a Nicodemo. Nicodemo representa aquí a todo ser humano, porque él, como fariseo, está buscando alcanzar la salvación por sus méritos, por sus obras. Ya recordamos que estos eran fariseos que querían cumplir la ley de Moisés y ellos aparentaban que lo cumplían. Ellos mostraban que ellos eran los justos por medio de cumplir no solamente la ley de Moisés, sino todos los ritos y normas que ellos habían establecido. Jesús los confrontó a ellos. Recuerda que en Mateo 23 encuentras ahí una predicación en la que Jesús es duro con los fariseos, que conocen la palabra de Dios, pero la usan de manera ilegítima. Usan la ley de Dios para pretender alcanzar la salvación, aparentando que pueden cumplirla. Pero debemos recordar que la ley nunca fue dada para alcanzar la salvación.
La ley de Dios nunca fue dada con el propósito de que seamos salvos por medio de cumplir la ley. Dios dio la ley por medio de Moisés al pueblo de Israel con esta prioridad o este propósito: mostrar la santidad de Dios en medio de todas las naciones por medio de su pueblo escogido. Mostrar la santidad de Dios por medio de las leyes que Él establece para su pueblo escogido. La ley era la manera en la que Dios manifestaría su santidad y llevaría a Israel a una relación por medio de los sacrificios de la ley, no por medio del cumplimiento de la ley. La ley, como dice Romanos y Gálatas, la ley es el medio por el cual nos lleva a la necesidad de Cristo. La ley nos muestra nuestra necesidad de Cristo. En Romanos 3, Pablo lo enfatiza de esta forma. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Es decir, la ley muestra la santidad de Dios ante la cual todos somos responsables de no alcanzar esa ley. De nuestros pecados todos somos responsables. Versículo 20, Pablo muestra que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No ha sido para eso que la ley fue dada, para que pudiéramos cumplirla y ser justificados, sino que dice, observa, escucha, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Así que esa es la razón por la que Dios ha establecido la ley, no solamente para mostrar su santidad, sino para mostrar nuestra pecaminosidad, para mostrar que somos responsables delante de Dios por nuestro pecado. Ahora, algunos han enseñado, como hemos dicho antes, que el nuevo nacimiento sucede cuando creemos. Algunos han enseñado que el nuevo nacimiento viene después de creer. Algunos enseñan que el nuevo nacimiento depende de la fe del que cree. Que aquel que cree, entonces, va a recibir vida eterna. Pero la Biblia no enseña eso. Y debemos poner atención cuando leamos textos como que nos muestran que el comienzo de la salvación está en el acto del hombre de creer. Cuando eso es una manifestación de la obra de Dios en el que cree. La salvación no comienza en creer y después viene vida eterna como consecuencia, sino que todos los que creen manifiestan que han recibido vida eterna. La salvación comienza por el acto inicial del nuevo nacimiento. Eso es lo que la Biblia enseña. Y míralo cómo lo dice ahí en el capítulo 3, que puede traernos a cierta confusión. Versículo 16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos podríamos decir, oye, pues ahí hay un orden. Yo debo creer y entonces recibiré vida eterna. Es más, mira lo que dice el versículo 15. Para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Entonces, ¿cómo es posible que tú me digas que el comienzo no es creer? Claro, y a la luz de nuestros ojos, el comienzo es creer. A la luz de nuestros ojos, de los ojos humanos, cuando tú ves que alguien cree, entonces ves el comienzo, pero no a la luz de la obra de Dios y de la enseñanza de la obra de Dios. A la luz de lo que tú y yo no vemos, el nuevo nacimiento es el inicio. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, versículo 12. En el 11 ha dicho que vino a los suyos, al pueblo de Israel, y los suyos, los del pueblo de Israel, no le recibieron, no creyeron en él, no lo recibieron como el Cristo. Versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Observas ahí? ¿A quién les dio el derecho de ser hijos de Dios? A los que le recibieron. ¿Pero qué hicieron ellos? Creen, ¿verdad? Dice ahí, a los que creen en su nombre. Y observa el versículo 13.
que no nacieron. Y lo que está hablando ahí acerca de el no nacimiento es un hecho anterior a creer. Es un hecho anterior. Que los que creen nacieron, en el contraste aquí empieza por los que no nacieron. No nacieron de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino que nacieron de Dios, de la voluntad de Dios. Y eso es el inicio que los capacitó para creer. A los que creen en su nombre, ellos nacieron como un acto anterior. Y observamos ahí esa realidad. Y se describe el origen del nacimiento de aquellos que aún recibieron el testimonio de Cristo y creyeron en su nombre. Y esto se contrasta por los que no nacieron y los que sí nacieron. El origen de su nacimiento fue también el origen de su fe. Obsérvalo en Juan 6. Puede que no quede claro con Juan 1. Vayamos a Juan 6 y veamos Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, ¿verdad? Esto suena a lo que Jesús ha hablado con Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no hay provecho en la carne para recibir vida espiritual. No hay capacidad en la carne para poder recibir la vida espiritual. Así que no hay capacidad en nosotros para creer y después recibir vida espiritual como consecuencia de creer. Sino que es el Espíritu, observa lo que dice ahí, el Espíritu es el que da vida. Porque por la capacidad humana no hay nada provechoso. No hay capacidad para creer y después recibir vida del Espíritu. Lo que Jesús está diciendo es el Espíritu que da vida, porque no hay esperanza en las capacidades de la carne. Y observa lo que dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es por medio de la palabra hablada en el poder del Espíritu que recibimos la vida espiritual. Así que solo Dios, según este versículo, es quien puede dar vida a aquellos que creen. Es la vida eterna que viene acompañada del resultado de creer. Es la vida eterna que viene acompañada del resultado de creer en Él. Mira lo que dice en este capítulo 6, versículo 27. Y dice ahí, versículo 27, capítulo 6 de Juan, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y observa lo que dice Jesús ahí, versículo 21. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis es la obra de Dios. No es la obra que Dios demanda, es la obra que Dios realiza. Que creáis es la obra de Dios, en el que Él ha enviado. Y obsérvalo en el 35. Mira ahí, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y lo que está diciendo ahí el Señor Jesucristo es que el Padre trae obra para traer a pecadores al Hijo. Y cuando vienen al Hijo traídos por el Padre, entonces, como resultado, ¿qué hacen? Creen en el Hijo, creen en su palabra y creen manifestando que han recibido vida eterna. Mira el versículo 53. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué dice? No tenéis vida en vosotros. Y lo que aquí el Señor Jesucristo está diciendo es que no hay vida en vosotros y eso se manifiesta si no coméis de mi carne y no bebéis de mi sangre. Si no venís con fe arrepentida, eso es manifestación de que no hay en vosotros vida espiritual. Si no ha quedado claro,
Vayamos a Primera de Juan. El apóstol Juan escribe al final de su vida esta primera carta en la que las palabras clave de esta primera carta es creer y es nacer. Y todo lo que el apóstol Juan está escribiendo, movido por el Espíritu Santo, concuerda con el resto de la Escritura y con la enseñanza del Señor Jesús acerca de que el nuevo nacimiento es la obra inicial. Mira en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tienes ahí? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Lo ves? ¿Qué está diciendo Juan? Que primero hay que. Bueno, lo primero que Juan dice es cree. Todo el que cree que Jesús es el Cristo. Y algunos podrían decir, bueno, primero viene creer y después Dios da vida eterna al que cree. Porque está en ese orden, ¿no? Los verbos son los que determinan el orden. No el orden en el que aparecen, sino el tiempo de los verbos. Observa ese verbo inicial, todo aquel que cree. Ese verbo en el original, como en esta traducción, está en un tiempo presente de indicativo, lo que muestra una realidad actual. Así que si hoy tú crees en Jesús, eso es una realidad presente. Escucha lo siguiente, es nacido de Dios. Ese verbo, aunque parece que está en presente, es nacido, el verbo original muestra un tiempo perfecto y además un tiempo pasivo. Esto es importantísimo porque es nacido de Dios, manifiesta una obra realizada con anterioridad, terminada con anterioridad y sus efectos perduran hasta el presente. Lo que Juan, movido por el Espíritu Santo, dice que lo primero que sucede en aquel que hoy está creyendo es gracias a lo que pasó en un momento en su vida, que es nacido de Dios. Es la característica de esa persona que una vez en el pasado nació de Dios y esa obra se acabó, se terminó, no ha ido naciendo. Él nació como una obra terminada, pero sus efectos perduran en el presente. ¿Cuántas veces ha nacido uno en su vida? Bueno, una sola vez han nacido y no han nacido cada día. Metafóricamente lo puede decir, hoy he vuelto a nacer porque tuve un accidente o una enfermedad o lo que sea, pero realmente hemos nacido una vez y fue una obra terminada, acabada, una acción que no cuenta un proceso, sino que cuenta una realización completada, que sus efectos perduran al día de hoy. Y eso es lo que Juan está diciendo, inspirado, movido por el Espíritu Santo. Que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, nació de nuevo. Es una persona que ha nacido de nuevo. Que como consecuencia de haber nacido de Dios, esa es la consecuencia, su fe. Es más, dice ahí, todo el que cree que Jesús es el Cristo, lo que está enfatizando que todos los que han nacido de nuevo tienen una fe muy concreta, muy específica. Todos los que nacieron de nuevo lo conocemos, los identificamos, porque creen lo que Cristo es y creen a su palabra. Si no ha quedado claro, mira lo que dice el versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque, versículo 4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Observa aquí un detalle muy importante. Y es que aquí, Juan, encontramos de nuevo ese mismo verbo perfecto, realizado y completado en el pasado, además pasivo, porque no participamos nosotros, sino que recibimos los efectos sin que participáramos nosotros. Pues aquí no se refiere a una persona, sino a algo. Obsérvalo de nuevo, que en esta ocasión no dice porque todo el que es nacido, no. Dice porque todo lo que es nacido. ¿Qué diferencia hay?
La diferencia es la siguiente: esa palabra es un artículo que no se refiere a una persona, sino a una cosa. Su género es un género neutro en el original, que significa que no se refiere ni a masculino ni a femenino. Un género neutro muestra una cosa concreta. ¿Y qué cosa es lo que ha nacido de Dios? Bueno, lo primero que vemos es que lo que ha nacido de Dios es una cosa que vence al mundo, que es eficaz, tiene una victoria frente al mundo, es poderosa. Y lo viene a explicar para no dejarnos con la duda. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Así que lo que Juan está diciendo es que lo que es nacido de Dios, ¿qué es? Nuestra fe. Nuestra fe no es nacido de carne, sangre, ni de nuestra voluntad. Nuestra fe es nacida de Dios. Así que tanto la vida eterna, el nuevo nacimiento, como la fe que viene acompañada y lo caracteriza, provienen de Dios. Es la obra inicial. Nuestra fe es la consecuencia. Nuestra fe no viene en nosotros y después nacemos de nuevo. No, no nace de nuevo el que cree. A los ojos externos, sí puede ser una forma de hablar. El que cree nace de nuevo. Pero a la forma de la realidad espiritual y del orden lógico en el que Dios realiza la obra inicial, ¿cuál es? El nuevo nacimiento, que es inseparable con la fe que ha nacido de Dios. Así que, con razón, en ocasiones, el creer y el recibir vida se coordinan, se muestran inseparables. Pero si tú equivocas el orden, estás entonces yendo en contra de la Escritura, yendo en contra de lo que la Biblia dice. Si tú crees, que una persona cree la palabra de Dios, cree el Evangelio, y entonces como resultado recibe vida eterna, entonces estás poniendo el carro delante del caballo. Estás haciendo al hombre el causante de la vida eterna que recibe, cuando es Dios quien lo ha causado. Y si haces al hombre el causante de la vida eterna que recibe porque el hombre ha creído, ese hombre participa en la gloria de haber creído. Pero eso no es así. Va en contra de la palabra. Lo que pasa es que satisface nuestro ego, nuestro ánimo, nuestra fuerza, nuestra vanagloria. Es más, anima a otros a sentirse importantes y especiales. Pero no hay nadie más importante y más especial que Dios, quien obra de esta manera. Salva a los pecadores por medio de la obra inicial del nuevo nacimiento. ¿No está claro todavía? Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Cómo Dios salva a los pecadores? Y la respuesta es por medio del nuevo nacimiento. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, y ya sabemos que los versículos del 1 al 3 ha dicho que todos estamos muertos por nuestros pecados, estamos bajo la ira de Dios, somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Es decir, tanto judíos como gentiles. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia. Este es el atributo de Dios, o uno de los atributos y perfecciones de Dios por el cual Él actúa para salvar. Él salva por medio de la riqueza que Él tiene de misericordia. Es multimillonario en misericordia. Y por esa razón, por causa del gran amor con que nos amó, y añade otro atributo más, su gran amor, como hemos leído en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, pues por su misericordia y por su amor. Versículo 5, aun cuando estábamos muertos, ¿lo ves en el 5? Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿qué hizo? Nos dio vida. Nos dio vida. Juntamente con Cristo es uniéndonos a Cristo. Por medio de la unión con Cristo nos dio vida. Eso es la forma inicial en la que Dios aplica la salvación en los pecadores que estábamos muertos. Por supuesto, Dios lo ha planeado desde antes. Dios nos escogió. Dios nos predestinó.
Y en un momento de nuestra historia, Dios nos hizo nacer de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento estaba incluido también la fe. Porque continúa ahí diciendo, versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestro delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo Él ha mostrado su bondad para con nosotros? Según lo que ha dicho aquí Pablo. ¿Cómo Él lo ha mostrado? Que cuando estábamos muertos nos dio vida. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿La fe de dónde viene? Dios ha engendrado la fe que nosotros tenemos. Y por medio de darnos vida, Él nos ha dado la fe. Y esta es una realidad que sucede en el mismo momento que nacemos de nuevo, creemos. Pero es una obra que Dios inicia dándonos vida y acompañada de una fe viva. Así que la obra inicial de la salvación es el nuevo nacimiento, por el cual los que estábamos muertos espiritualmente por nuestros pecados y separados de Dios, ahora somos capacitados para tener una fe que Dios provee y podamos crecer en esta fe que Él ha provisto. Así que esto no es nacido de nosotros, esto es un regalo de Dios, que comienza en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el inicio de la experiencia del pecador que Dios salva. Tanto el nuevo nacimiento como la fe vienen por medio de la palabra del Evangelio. Esa es la palabra oída, la palabra leída, el medio por el cual Dios nos hace nacer de nuevo. Esa es la semilla del sembrador, ¿verdad? Esa es la simiente incorruptible por el cual hemos nacido de nuevo. Mira estos versículos para que veas que en toda la Escritura esto es así. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene del oír, el oír la palabra de Cristo. Eso es así. La fe no viene sola. La fe viene por medio de oír la palabra de Cristo. Y oír o escuchar o leer la palabra de Cristo. Pero, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Si la fe viene por el oír la palabra de Cristo, ¿qué es lo que nos va a decir Pedro acerca de esta palabra? Versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo. Esta es una realidad que ya pasó, ya sucedió en la vida de los creyentes. Los creyentes continúan creyendo, viviendo en esa nueva vida, pero eso ya pasó, sucedió en el inicio de nuestra salvación. Obsérvalo en el 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amad unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero la razón por la que se nos manda a amarnos de esta manera con corazón puro, la razón está en el versículo 23. ¿Cómo podemos amarnos con un corazón puro? Pues la razón está ahí, habéis nacido de nuevo. Y dice, no de una simiente corruptible. Estas son las palabras de Pedro diciendo lo mismo que Juan dijo en Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13, no nacisteis de voluntad de carne, voluntad de sangre y voluntad de varón. Y Pedro lo dice con estas palabras, no nacisteis de nuevo por medio de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante... ¿qué? Mediante la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se case la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios, del Señor, permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada y que cuando se os predicó, por medio de ella, ¿qué? ¿Qué resultado trajo por la obra del Espíritu? Habéis nacido de nuevo y por tanto habéis creído en ella. Así que el nuevo nacimiento es la causa inicial realizada por Dios
en los pecadores que Él salva por gracia y misericordia, por la cual podemos obedecer ahora a la palabra de Dios para estar ocupados en nuestra santificación y seguir creyendo. Por esta razón Pablo les escribe a los corintios, mira, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Oye, pero ¿esto cómo es? ¿Es que los corintios nacieron de nuevo por medio de Pablo? ¿Es que un hombre puede crear el nuevo nacimiento en alguien? Bueno, si fuera esa la interpretación, sería contrario a lo que la Biblia enseña. Ya sabemos que no nacemos porque no se puede nacer por medio de la voluntad de hombre, ni de la sangre, ni de la voluntad de varón. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, Pablo lo que está diciendo es que él fue el instrumento que Dios usó para que el Evangelio fuera predicado, y por medio del Evangelio, como dice 1 de Pedro 1:23, entonces vosotros nacéis de nuevo por medio de la palabra predicada, la cual Dios usó a Pablo como un instrumento. Así que Pablo simplemente está usando esa figura para decir, yo soy el instrumento que Dios usó para que nazcáis de nuevo por la palabra predicada. Pero Pablo no está diciendo que él o alguien pueda producir el nuevo nacimiento en un hombre, ¿verdad? Sino que él ha sido usado por la gracia de Dios y es un regalo para Pablo que él fuera usado por Dios, por su misericordia, para llevar el Evangelio. Así que Pablo se refiere a esa relación con los creyentes como el medio por el cual ellos recibieron el Evangelio que les hizo nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice ahí, versículo 15, os engendré por medio del Evangelio. Así que yo fui una herramienta humana usada por Dios, por su Espíritu Santo, para que por medio del Evangelio nacierais de nuevo, es lo que está diciendo Pablo. Vosotros nacéis de nuevo por el Evangelio, que yo, en la gracia de Dios, os llevé como instrumento simplemente. Pero no podemos decir que alguien pueda hacer nacer de nuevo a otro. Asimismo se lo dijo a Filemón, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Y Pablo lo que está hablando es de una manera figurada, que predicó el Evangelio en la cárcel y siendo Onésimo su compañero, escuchó el Evangelio y nació de nuevo por la obra del Espíritu. Pero de manera externa podemos ver que fue usado el siervo de Dios para llevar ese Evangelio. Así que, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? Que el inicio de la salvación no está en el cumplimiento de los ritos. Que el inicio de la salvación no está en las obras que nosotros realicemos. Que el inicio de la salvación proviene de los cielos. El inicio de la salvación proviene de fuera del pecador. El que no nace de nuevo no puede ver, no puede entrar, no puede ser parte del reino de los cielos. Así que esta es la buena noticia, que Dios empezó una buena obra en nosotros y además la buena noticia es que la va, que dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, es decir, la llevará hasta la perfección, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena obra que Él empezó, el nuevo nacimiento. Y está la verdad acerca de la salvación, que por supuesto te anima a confiar en Dios, ¿verdad? Cuando tú predicas el Evangelio a alguien y pretendes convencerle, pretendes que él crea el Evangelio, esa persona crea el Evangelio, pretendes darle todo argumento y crees que no está creyendo por algo falta. Lo que falta es que Dios tenga misericordia y haga la obra que solo Él puede hacer. Nosotros no podemos hacer otra cosa que lo que se nos ha mandado. No se nos ha dicho, id y hacer nacer de nuevo a todas las naciones, ¿verdad? No. Id y predicad el Evangelio. Y Él obrará por medio de su palabra predicada conforme a su voluntad. Ahora, también nos lleva a ser animados, a confiar que si entonces nosotros no hicimos nada para ser salvos, pero ahora somos capacitados para creer y obedecer, nuestra salvación no está asegurada por nuestra capacidad.
para mantenernos salvos, sino que es Dios quien ha asegurado esa salvación, que Él ha provisto. Y por supuesto, si esto no te lleva a crecer en una actitud de adoración mayor de la que hasta ahora estamos teniendo, nada lo hará. Esto nos lleva a ver que Él merece más gloria de la que nosotros le estábamos dando antes de pensar que participábamos de algún modo en esta salvación. Así que es una razón de adoración al Señor por su gracia y misericordia, porque el nuevo nacimiento es la obra inicial que experimentamos los que hemos sido salvados. Y esa es la enseñanza crucial que Nicodemo necesitaba escuchar y todo hombre necesita escuchar. Claro, el versículo 3, dice ahí en Juan 3, versículo 3, Jesús le dice, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, viene acompañado con una necesidad de explicación. Sí, hay que explicarlo. Pues Jesús lo explica desde el versículo 4 al 8. Y terminamos hoy con esta segunda característica que vemos en el versículo 4. La segunda característica del nuevo nacimiento es que es una obra sobrenatural. Una obra sobrenatural. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y lo que Nicodemo está haciendo con esta respuesta no es concretamente no lo creo, sino estoy diciendo eso no es posible. Eso no es posible. ¿Cómo puede el hombre hacerlo? Lo que tú estás diciendo es que necesitamos nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos y nosotros no podemos hacerlo. Y eso es lo que Jesús estaba de acuerdo. No puedes, no puedes, no es natural, es una obra sobrenatural, es una obra milagrosa, es una obra tan milagrosa como cuando Dios creó el universo. ¿Cómo Dios creó el universo? ¿Por medio de una explosión? De ningún modo. ¿Por medio de controlar la evolución de millones de años? De ningún modo. El universo fue creado en 6 días, de 24 horas, en el que todo el proceso de la creación mostró la madurez final de una tierra joven. Una tierra joven, pero de aspecto maduro. Así que Dios, cuando en el principio creó los cielos y la tierra, ¿qué dijo? Hágase la luz. Y la luz se hizo. En un instante, dicen los teólogos, en una obra fiat. De una obra fiat es de lo que no existía a lo que existe de manera madura, completa, en un instante. Así es el nuevo nacimiento, una obra sobrenatural. Mira lo que dice 2 Corintios. Decía Nicodemo, no puede, ¿cómo puede el hombre? Y Jesús le dice, pues claro, que no puede. Bueno, en otras palabras, dice el que nace del agua y del espíritu. Es del agua y del espíritu. No es de hombre. Pero mira cómo Pablo describe el nuevo nacimiento en 2 Corintios. Y ahí el nuevo nacimiento es una obra que se asemeja a la creación. Capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 6. Pues Dios. ¿Quién es Dios? Y ahora describe a Dios. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz. Y aquí es una referencia a la creación. Cuando Dios que dijo que de las tinieblas apareciera la luz. Cuando Dios dijo hágase la luz y de las tinieblas surgió lo que no existía, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Aquí lo que Pablo está diciendo es que el nuevo nacimiento es la obra sobrenatural de aquel que hizo que existiera la luz que surgió de la oscuridad por el poder de su palabra. Con ese mismo poder es el que ha iluminado en nuestros corazones para que podamos ver la gloria de Dios en la cara de Cristo y poder nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural. Míralo, Romanos capítulo 4. Y aquí terminamos Romanos capítulo 4. Desde el versículo 16 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Es por fe y una fe que Dios provee para que esté de acuerdo con la gracia. Esto es un regalo desmerecido, a fin de que la promesa sea firme
para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, esto se refiere a los judíos, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual fue salvado antes de darse la ley a Moisés. Así que Abraham fue salvado y esa promesa que a Abraham se le dio, Abraham la creyó y le fue contado como una obra justa de alguien que ha nacido de nuevo. Esa fe es la que viene hacia nosotros y somos hijos de Abraham, padre de todos los que creemos. Versículo 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios, y observa cómo describe a Dios en este proceso de la salvación. Dios que da vida a los muertos. ¿Qué está hablando? ¿De la resurrección? No puede ser. No puede ser que esté hablando de la resurrección, porque se está refiriendo a Abraham y en un momento concreto de su vida y no es cuando él murió, ¿verdad? Así que Dios que da vida a los muertos, y no se refiere a los muertos físicos en la resurrección futura, sino que Dios que da vida a los muertos, ¿qué? Los muertos en vida, los que están vivos pero muertos espiritualmente. Él da vida a los que están muertos y dice, y llama a las cosas que no existen como si existieran. Lo que está diciendo es que Él tiene un poder sobrenatural para hacer que las cosas que no existan de repente, por el poder de su palabra. La vida que no había en Abraham, Dios la produjo. Y se ilustra con un hecho visible. ¿Y cuál es el hecho visible? Mira el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Se le había dicho eso, así será tu descendencia. Y él creyó en esperanza en Dios contra la esperanza humana. Esperanza en Dios contra la esperanza humana. ¿Por qué no había esperanza en él? ¿Por qué no? ¿Por qué se le dio esa promesa pero él la creyó? En una esperanza en Dios contra la esperanza que él veía. Versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, porque la fe ¿de quién es? Nacida de Dios. Y esa fe es una fe fuerte, fortalecida, una fe que perdura, que resiste, que vence al mundo, hemos dicho. Hemos aprendido, ¿verdad? La fe que vence al mundo es una fe que no te debilita, es una fe que te fortalece. Y observa, contempló su propio cuerpo que estaba ya como muerto. Y ahí está ilustrando físicamente su realidad espiritual. El poder de Dios que decía que da vida a los muertos. Y eso lo está viendo de manera figurada, que él confiaba en el poder de Dios, que aun siendo él muerto físicamente, casi muerto, porque él tenía ya casi 100 años, dice ahí, puesto tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, otra razón por la que no confiar, tanto mi edad como la esterilidad de mi esposa. Pero confió en la esperanza del poder de Dios. Ese Dios que da vida a los muertos. Esa es la realidad espiritual que él pudo verlo en una experiencia natural, física. Versículo 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Por qué dio gloria a Dios? Porque sabía que no era capaz de cumplir las promesas que Dios le había dado, que se trataba del poder de Dios, y esto es lo que se manifiesta. ¿Cómo puede un hombre volver a la tripa de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo es posible? Y Jesús le dice, no es posible, es sobrenatural. Es una obra que no está al alcance de la capacidad humana, ni externa ni interna, sino una obra sobrenatural de Dios. Así que la salvación es por gracia, por medio de la fe provista por Dios, quien da vida a los muertos espirituales. Porque Él tiene poder, es el único que tiene poder. Es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es el Espíritu el que da vida. Y Cristo Jesús nos dio el Espíritu y la vida. Así que el nuevo nacimiento es una obra inicial y es una obra sobrenatural. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esa obra que empezaste, que era inalcanzable para nosotros y no la merecíamos de ningún modo.
éramos responsables de nuestros pecados. Por cuanto todos hemos pecado y no alcanzamos tu gloria, y la muerte entró por Adán a toda la humanidad, pero por medio de Cristo la vida viene de manera sobrenatural a aquellos que tú salvas. Tú inicias tu salvación dándonos vida a los que estábamos muertos. Por eso, Señor, queremos reconocer que toda gloria te pertenece a ti. Queremos alabarte porque eres tú el único dador de la vida. Queremos descansar y orar para que tú salves a los pecadores conforme a tu voluntad y tu gracia. Que tú nos des el valor y la obediencia de predicar tu evangelio confiadamente, Señor, en tu obra soberana. Porque tu palabra es eficaz, vive y permanece para siempre, y hace nacer de nuevo a los que tú obras sobrenaturalmente en ellos para recibir vida. Señor, por eso te pedimos perdón, por menospreciar tu obra en nosotros, y por centrarnos, Señor, en nuestras fuerzas y capacidades y en las obras de este mundo que nos alejan de ti. Por eso, Señor, no queremos rebajar el Evangelio a una invitación al hombre para que se sienta importante, sino para que el hombre se humille ante el Dios soberano y para que podamos darte gloria reconociendo que solo en ti hay esperanza. Gracias por comenzar esta obra en nosotros, la cual tú vas a asegurar llevar a la perfección hasta que el Señor Jesucristo venga a recogernos. Te sea la gloria en el nombre de Él. Amén.